Gloria a Dios. Sí, amados, continuamos. Continuamos con este tema mística cristiana. Gloria a Dios. Hoy queremos hablar acerca de el problema o el gran problema del hombre en la existencia. El gran problema del hombre en la existencia. Haciendo un paréntesis, queremos abarcar este tema en este día. Ciertamente Dios dijo en el Génesis que no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, dijo Dios. Así está escrito en Génesis. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y cuando Dios habla aquí del hombre, no se refiere a la carne y a los huesos, a la estructura física que usted puede ver, no. Se refiere, Dios está hablando exclusivamente del espíritu que está dentro de la carne, que es a lo que se llama hombre. El espíritu que está dentro de esta carne, que es un conjugado de varón y hembra, que juntos forman una existencia que se llama hombre. De ese es que Dios está hablando cuando Él dice que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre es carne. ¿Qué quiere decir? Que este espíritu que está dentro se alinea con los deseos y apetitos de la carne. O sea, se comporta, tiene un alineamiento con ese comportamiento. Y Dios por eso dice que no contenderá para siempre su Espíritu Santo, con el hombre, porque el hombre es carne. Y como carne adhiere también a la necedad. Pero Dios dijo de la carne que la carne no podía sujetarse a su voluntad. Sin embargo, el hombre tiene la inteligencia y la capacidad de ejercer dominio propio y poder sujetarse y encajarse y ajustarse a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entonces que habría entre el hombre y la carne, aunque Dios dijo que el hombre es carne. ¿Por qué? Porque los deseos, apetitos del hombre se alinean con los deseos y apetitos de la carne. Así como la carne sucumbe a los deseos y a los pecados y a los apetitos, asimismo el hombre tiene esa misma debilidad, con la diferencia de que el hombre puede ejercer dominio propio y no sucumbir a esos deseos bajos y a esos apetitos, pero la carne no se puede sujetar, dice. Y esto es el gran problema del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó de quién es, lo que es. Siguiendo los apetitos de la carne, se olvidó que él es espíritu. Escuche bien esto. El hombre se olvidó que él es espíritu y que los medios y los métodos espirituales son totalmente diferentes a los medios y métodos físicos, carnales, terrenales, físicos. Pero el hombre aprendió a vivir como la carne vive. Y ese ha sido el gran problema del hombre. Porque en el plano espiritual donde él se mueve, las cosas que él quiere resolver no las puede resolver utilizando la fuerza física o los métodos físicos. Dios ya lo dijo, que lo espiritual se había de ajustar a lo espiritual y que lo terrenal o lo físico a lo físico o lo terrenal. Entonces tenemos a un espíritu que tiene toda la capacidad y la facilidad del mundo espiritual de manifestar una vida hermosa, espléndida, pero no lo hace porque no conoce quién es, no sabe quién es, no entiende quién es, no entiende que él es espíritu. Y siguiendo la costumbre y los hábitos de la carne, se enseñó a vivir como la carne y a vivir de una manera totalmente apartada de la vida espiritual que él debería desarrollar como espíritu. Y allí está el estancamiento del hombre. Porque en el mundo espiritual no se requieren de fuerzas físicas para alcanzar las cosas.
Escuche bien esto. En el mundo espiritual no se requiere un esfuerzo físico. No. El mundo espiritual se mueve totalmente diferente a este mundo físico, a este plano físico. El mundo espiritual se mueve por impulsos del pensamiento al cerebro, ya sean mentales o que provengan del corazón. Eso produce la realidad en el mundo espiritual. Usted probablemente ha escuchado que lo que se ve hoy en el plano físico es el resultado de lo que no se ve. Óigase bien. Y lo que no se ve es lo espiritual. Pero lo espiritual no requiere de fuerzas físicas para manifestar algo. Porque el mundo espiritual tiene otras leyes. Y son las leyes del espíritu. Y son las que rigen el universo. Probablemente usted haya escuchado que el universo es mental. Y realmente tiene esto algo de cierto. Porque el producto del pensamiento, óigase bien, es lo que manifiesta una realidad cuando el cerebro recibe esa información. O sea, la realidad es producto del pensamiento en el mundo espiritual. Ya sea que el pensamiento provenga de la mente o provenga del corazón, pero la realidad es producto del pensamiento. Pero el espíritu en ese mundo de libertad, él está buscando adquirir cosas de las maneras físicas, con esfuerzos físicos. Y allí está el fracaso porque no se mueve así, no es así como se desenvuelve el mundo espiritual. Entonces está buscando emplear métodos en un lugar donde el funcionamiento es totalmente diferente a los métodos físicos terrenales. Por eso Dios envía a Jesucristo para hacernos volver al origen, para hacernos entender quiénes somos, para hacernos comprender que somos espíritu y no carne, y que la vida que llevamos hoy en día es difícil porque el espíritu que está dentro, que podría proveernos una mejor vida, no entiende quién es. Y así como la carne trabaja y se esfuerza y se choca y se golpea y se estrella, así mismo está el espíritu, siguiendo los caminos de la carne. Entonces no produce la realidad que debería producir como espíritu, sabiendo que en el mundo espiritual las cosas provienen del pensamiento. Como dije antes, ya sea que el pensamiento surja en la mente o en el corazón. Podríamos tener vidas excelentes, llenas de sabiduría y conocimiento y gozando de muchos bienes, si nuestro espíritu comprendiera quién es, si nuestro espíritu entendiera que Él es el espíritu y que no es la carne. Pero lleva tanto tiempo viviendo de esta manera, ignorando quién es, que se acostumbró a vivir así. Por eso dijo Dios: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. El hombre se ajustó. Cuando hablo del hombre me refiero al espíritu. Se ajustó al ritmo, a la corriente de la carne y se olvidó que él es espíritu. Y ese es el gran problema de la existencia del hombre, porque vive fracasado, chocado, sabiendo que tiene una libertad tan grande en el plano espiritual que
Las cosas que el hombre quiere simplemente tiene que pensar que las tiene. Jesucristo dijo que todo lo que pidiereis creyendo lo recibiréis. Pero el trasfondo de esto, el trasfondo espiritual, es porque en el plano espiritual las cosas se mueven, la realidad se mueve, se forma, se transforma con el pensamiento. Entienda esto. En el mundo espiritual la realidad se transforma, se manifiesta o se transforma a partir del pensamiento. Cualquier cambio que usted quiera manifestar en este plano físico tiene que producirlo en el plano espiritual. Y la herramienta para producir ese cambio en su realidad espiritual es usando el pensamiento, a partir del pensamiento. Y como decía, ya sea que el pensamiento provenga de la mente o provenga del espíritu. Por eso decía que en parte, cuando dicen que el universo es mental, que en parte es cierto, pero también hay otro poder que puede ejercerse y emana del corazón. No vamos a profundizar en esto, pero lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos. Sí. Y espero que usted se aperciba de qué estamos hablando. Porque el hombre no ha querido despertar, no ha querido buscar el despertar de su espíritu porque no comprende que allí está la vida, que allí está la libertad, verdadera libertad, en que el espíritu del hombre comprenda quién es. Entonces las cosas que hoy pasa el hombre dificultad para conseguir dejarían de ser difíciles porque vendrían a ser una tarea de la mente, del pensamiento, ya sea en la mente o en el corazón. Si el hombre entendiera que la realidad que hoy vive es sugestionada por una cantidad de agentes externos a él que comprenden el poder que hay en la mente y en el corazón del hombre para transformar la realidad externa y continuamente viven cambiándole la realidad al hombre en el espíritu sin que él lo sepa, y como el espíritu no comprende que él es espíritu y no carne, entonces no puede percibir que está viviendo en el mundo espiritual y que la rapidez con la que cambian las realidades allí es para apercibirse de que algo no está bien. Pero el hombre vive ajeno a esta verdad, a esta realidad, porque no ha querido conocer a Dios. En conocer a Dios está en conocernos a nosotros mismos, en conocer qué somos, en conocer por qué existimos y cómo es nuestra existencia, cómo funciona la existencia del hombre. Si el hombre comprendiera que el espíritu que lleva dentro podría manifestar para él todo lo que él quisiera, haciendo uso de los pensamientos, ajustando nuestra realidad a lo que queremos vivir. Óigase bien, Jesucristo dijo que para el que cree todo es posible. El trasfondo de esto es lo que te estoy diciendo ahora. Porque el pensamiento es lo que tú crees, en el pensamiento es la realidad que se va a manifestar en tu mundo espiritual. Y esa realidad en tu mundo espiritual, que es una realidad individual, es la que se va a manifestar en la realidad colectiva, que es la macro, que no puede manifestar una realidad diferente a la que tú estás viviendo espiritualmente. Ella toma tu realidad espiritual interna y la extrapola en la realidad global. Ella no se puede inventar una realidad, sino que ella toma lo que está ocurriendo internamente en ti. Pero el hombre desconoce lo que está pasando con él internamente porque no ha querido conocer a Dios, no ha querido buscar el despertar de su espíritu. Entonces vive en miseria, vive en ruina, a pesar de que trabaja, a pesar de que hace muchas cosas y vive cansado. ¿Por qué? Porque no comprende qué está pasando internamente. ¿Qué agentes externos a él lo tienen cautiva su alma, tienen cautivo su espíritu? Y lo tienen en cautividad de miseria, y lo tienen en cautividad de adulterio, lo tienen en cautividad de fornicación, lo tienen en cautividad. ¿En qué cautividad?
puede estar tu espíritu que tu realidad está siendo trastornada, porque la realidad del espíritu es la realidad que se manifiesta en el plano exterior. Óigase bien, es la realidad del espíritu la que provoca un cambio en la realidad física. Pero lamentablemente el espíritu del hombre no está viviendo su realidad espiritual, sino que está viviendo la realidad física del hombre porque él cree que es carne. El espíritu está tan ajeno de sí mismo que él cree que él está en el plano físico. Ni siquiera entiende que él está en el plano espiritual. Solo cuando comienza el hombre a enseñar, a capacitar su espíritu, es que el espíritu comienza a reaccionar. Es la razón por la que Jesucristo vino y dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El trasfondo fuera de cualquier religión, de acto religioso, no. El trasfondo de esta palabra es el despertar del hombre, el volver al hombre al origen. ¿Y cuál es el origen? A Dios. Al principio, cuando el hombre conocía quién era, de dónde venía. Jesucristo dijo, porque yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy, pero el hombre ni sabe de dónde viene ni sabe hacia dónde va. Así está el hombre, el espíritu del hombre. Cuando hablo del hombre me estoy refiriendo al espíritu, al conjugado de varón y hembra. No esta carne, porque esta carne es carne de hombre, como ya expliqué en otro video. Y ese es el gran problema de la existencia del hombre. El no conocer, el no saber quién es. Por eso se corre a esclavizarse en tantas cosas que al final no produce nada bueno, porque nada de lo que el hombre se esfuerza aquí en la tierra lo podrá sacar, y el hombre es consciente de eso, y se deja de conocer y deja de aprender lo verdaderamente importante. Jesucristo dijo en cuanto a esto, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? ¿En qué consiste la vida del hombre? Si no consiste en la cantidad de los bienes que posee, ¿en qué consiste la vida del hombre? Alguien dijo, ciertamente vuestra vida es neblina que pasa. Pero entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? Si no consiste en los bienes y es neblina que pasa, ¿en qué consiste la vida del hombre? Jesucristo dijo de esta manera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado o a quien enviaste. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios en el hombre es lo que le permite al hombre conocerse a sí mismo, conocer quién es y conocer lo que puede hacer, la capacidad que hay en él, que él puede transformar su realidad únicamente con el pensamiento, hacer de las tinieblas luz en un instante. Pero el hombre tiene que alcanzar a dominar esto, comprenderlo. Y esa es la tarea que tenemos aquí, que nuestro espíritu alcance a comprender esto y lo aproveche. Pero para que el hombre pueda enseñar o instruir a su espíritu, el espíritu tiene que comenzar a despertarse. Y el despertar del espíritu es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. La palabra de Dios despierta el espíritu del hombre, despierta la conciencia y activa al espíritu para comenzar a comprender y a entender las cosas del espíritu. Porque él dijo, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Así que la palabra nunca fue dirigida a la carne, aunque hoy en día predican para satisfacer problemas terrenales, pero no, la palabra siempre fue enfocada para despertar al espíritu, al hombre que está dentro, al que Dios creó a su imagen y semejanza. Y ese es el enfoque que se le debería o que se le debe dar a la predicación, despertar el espíritu de adentro,
no despertar emociones y resolver problemas terrenales, que al final los problemas terrenales aquí se van a quedar. Pero el despertar que adquiera tu espíritu es lo que va a hacer trascender y te va a dar posición en la vida posterior. El hombre hoy se desgasta aquí en muchas cosas y al final saldrá con las manos vacías. Desnudo entró a la tierra y desnudo saldrá, y su trabajo habrá sido en vano, se desgastó en vano. Pero el que adquiere sabiduría y comprende y logra despertar su espíritu, entonces tendrá un espíritu despierto que habrá acumulado tesoros en el cielo para la vida postera, que será más larga que esta primera. Y podemos entenderlo porque vemos que las personas mueren 100, 150, 90, 70, 80, 30 años y mueren. Pero el espíritu es eterno. Por eso Jesucristo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y esa es la invitación, a trabajar por lo que permanece, a descubrir lo que va a perdurar, para que mis esfuerzos no sean en vano. Al final terminar con la piel desgastada, viejo y lleno de achaques, y decir: ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué me voy a llevar? Y ver que nada por lo que me esforcé, por lo que trabajé, lo voy a poder sacar de este mundo, porque es así como paga el trabajo del mundo. Al final te enviará a los muertos con las manos vacías. Pero si comienzas a trabajar por lo que permanece, entonces habrá fruto, por lo cual él dijo: haced bolsas en los cielos que no se agoten. Esto no es cosas terrenales, esto es espiritual. Y ese es el enfoque que hay que darle. Ojalá y así se hiciera siempre, para que el espíritu que está dormido todavía comience a despertarse. Dice la sabiduría que el hombre que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Pero entonces hay que entender cuál es el problema. El problema es que el espíritu vive como la carne vive, porque desconoce que él es espíritu y está convencido de que él es carne. Pero cuando el espíritu comienza a comprender de que hay dos dimensiones, de que hay dos planos, de que hay una vida física y que hay una vida espiritual, y que él está en la espiritual, y que la vida espiritual se maneja de otra manera, que los métodos espirituales son diferentes a los métodos físicos, que la vida espiritual se gestiona de otra manera al esfuerzo físico, y comienza a comprender que la mente y el corazón pueden interceder en la realidad que él vive, y que él puede influenciar a través de su mente y a través de su corazón su realidad, y comienza a ejercer cambios en su realidad conforme a su voluntad. Entonces la vida del hombre va a cambiar. Porque ¿quién quiere mal para sí mismo? Nadie. Entonces el espíritu, que también busca el bien para nosotros, comenzará a producir el bien, a crear el bien desde su imaginación, desde su mente, desde su corazón. Pero para que el espíritu llegue a ese punto, tiene que despertar y comprender estas cosas, y vencer a todos los enemigos que están allí alrededor, porque lamentablemente hay muchos enemigos que no quieren que el espíritu del hombre comprenda estas cosas. Óigase bien, hay muchos enemigos que no quieren que el espíritu, que el hombre conozca todas estas cosas que tiene a su alcance, para seguir esclavizando al hombre. Entonces toca entrar a pelear con todos estos agentes externos que no quieren que conozcamos la verdad, que no quieren que conozcamos que podemos producir nuestra propia realidad. Es una gran verdad esta, que Dios a cada hombre le dio su propio universo. Los entendidos comprenderán, los que no, pues de aquí a poco comprenderán que esto es una verdad. Así que el gran problema del hombre consiste en que no conoce quién es, y no ha querido conocer, porque Dios está llamando, la sabiduría está llamando desde el principio de las generaciones a los hombres, para que los hombres se vuelvan al conocimiento de la verdad y comprendan quiénes son, pero han sido renuentes y han escogido lo fácil, lo que ven. Pero lo fácil, lo que ven,
es lo que los aprisiona, es lo que los cautiva y es lo que al final los llevará a la muerte. Lamentablemente es así. Aunque el hombre crea que prospera y que va, al final tendrá que morir y darse cuenta de la realidad, que murió y se esforzó por nada, y que la vida continúa, que la existencia continúa. Pero ¿qué hay en nuestras manos en esa continuidad? Eso es lo que tenemos que pensar, que esto aquí apenas es un principio. ¿Y qué atesoramos en el principio? Eso es lo que va a marcar la diferencia en la posteridad. Entonces, el gran problema del hombre consiste en que no se conoce. Y cuando hablo del hombre me refiero al espíritu que Dios hizo a su imagen y semejanza. No a la carne, sino al hombre que está dentro. Desconoce que él es espíritu y no aprendió a vivir como espíritu, sino que aprendió a vivir como carne. Y allí está la gran limitación de la realidad del hombre. ¿Por qué es limitada la realidad del hombre? Porque el hombre no conoce quién es y lo que puede hacer como espíritu. Y los agentes externos que saben el potencial que hay en la vida espiritual mantienen engañado al hombre en realidades que no convienen, porque el hombre no puede, siendo él el dueño del universo, no puede ejercer esa potestad porque no comprende cómo hacerlo, no sabe cómo hacerlo, no entiende quién es. Entonces los que saben el poder que hay, entonces engañan al hombre y con su propia mente lo traicionan y lo cautivan. Óigase bien, el hombre es cautivo por su propia mente, gestionada por terceros que comprenden el poder de la mente y gestionan la mente del hombre para aprisionar al mismo hombre en su propia realidad, en su propio universo, siendo él el dueño de todo. ¿Por qué? Por la ignorancia, por no conocer y comprender quién es. Yo quiero que alguien entienda lo que estamos hablando aquí, que alguien alcance a comprender la profundidad con que estamos hablando. Por si alguno se despierta y comprende que este mundo es pasajero, tanto así que Dios dijo: cielo y tierra pasarán. Mira, el cielo y la tierra van a pasar. ¿Cuánto más tu vida y lo que tú hagas aquí? Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanecerá para siempre, porque la voluntad de Dios es eterna. Así que el gran problema del hombre consiste en que no se conoce. Y no ha querido conocerse porque no ha querido conocer a Dios. Mantiene renuente, alejado de la palabra de Dios. Y lamentablemente los que deberían conocerlo, lo que crearon fue una religión y una religiosidad que tampoco conoce a Dios. Es triste decirlo, pero tampoco conocen a Dios. Y dice que por los frutos lo conoceréis. Sus frutos pueden dar testimonio a usted mismo. Para no irnos más lejos y tocar sugestividades y tocar sensibilidades por ahí. Pero hoy estamos invitados a entender en qué consiste el problema. En que el hombre, nuestro espíritu, no se conoce. Y la solución está en que podemos instruir a nuestro espíritu, permitirle a nuestro espíritu ser instruido para redescubrirse a sí mismo, redescubriendo a Dios, descubriendo a Dios por medio de su palabra. Y esa es la invitación, a que dejemos de seguir vanidades ilusorias y comencemos a enfocarnos en lo eterno, en lo perdurable, en lo que entendemos que va a trascender, que va a llevar frutos para la eternidad. Por lo cual dijo: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. La vida espiritual puede sustentar con gran ventaja y amplitud y abundancia esta vida física. Yo quiero que usted entienda esto. Lo voy a repetir. La vida espiritual puede sustentar con gran amplitud y abundancia esta vida física. Porque lo que vemos es resultado de lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo espiritual. Y es allí donde tenemos un emisario que puede ser poderoso para nosotros. Y ese emisario es nuestro propio espíritu. Que por la ignorancia y por haber aumentado la maldad en el mundo,
el amor de muchos se enfriará. Es el amor que hace que el espíritu vuelva a Dios. Pero la maldad ha aumentado tanto que el propio espíritu se ha olvidado de volver a Dios, de retornar al origen, de clamar, de buscar a Dios, y sigue la corriente de este mundo. Así está nuestro espíritu, olvidado de Dios, siguiendo la corriente de la carne en este mundo. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Pero hoy esperamos crear conciencia y despertar a alguno. Comprenda que su gran problema de finanzas, de enfermedad, de salud, no están en este mundo, están en su espíritu. El desconocimiento de su espíritu, de lo que es él, le está ocasionando que muchos agentes externos puedan estar influenciando su vida y trastornando su realidad externa. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amados, el gran problema del hombre en la existencia. Este tema lo tocamos desde el área de la mística y de la mística cristiana. Esperando que Dios nos permita alcanzar corazones que estén con hambre y con sed y que comprendan de qué estamos hablando. Y no se queden simplemente con lo que han escuchado, sino que despertar a alguno. Que entienda que esta vida carnal es corta y que se va muy rápido. Y que la vida espiritual es eterna y que hay que ver qué proveemos para esa eternidad. ¿Qué proveemos para esa eternidad? Así que, amados, esperamos que usted comprenda el mensaje. Esperamos que usted lo comparta también, que otro pueda ser alcanzado, que otro pueda tener la oportunidad de escuchar y ser despertado. Porque ese es el motivo de la predicación hoy en día, al menos de lo que yo estoy predicando. Procuro no llenar una congregación, no. Procuro despertar a 1, 2, 3, 4, a los que Dios quiera despertar por medio de este mensaje. Bueno, Dios les bendiga y espero que se nos dé otra oportunidad de compartir con ustedes conocimiento, sabiduría, porque el Evangelio no es palabra ni humanidad, sino poder, ciencia de Dios. Dios les bendiga una vez más. Recuerda, suscríbete al canal, comparte el video y hasta una nueva oportunidad.